¿Qué tal, Angélica, Manuel? Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Al contrario, bueno, no solo en México, sino en casi todo el mundo, no hay nada que celebrar este Día de la Libertad de Prensa. ¿Qué opina usted? Precisamente en México, pues al ser el país más peligroso para ejercer el periodismo en América, pues desgraciadamente el Día Internacional de la Libertad de Prensa es un día para hacer exigencias, para decirle al gobierno no más violencia contra las y los periodistas, para decir que se garantice el ejercicio periodístico, para decir que no queremos más asesinatos, que queremos conocer la verdad sobre los asesinatos ocurridos, sobre los más de 100 asesinatos ocurridos desde el 2000, que queremos un combate real a la impunidad y que queremos pues medios libres. Claro. Desde esta mirada de artículo 19, ¿qué se propone para frenar la violencia contra periodistas en el país? Porque por un lado vemos que el ataque contra quienes ejercen el periodismo, pues no solamente viene de los grupos del crimen organizado, sino también de las altas esferas del poder político. Ante eso, ¿qué propone artículo 19? Pues precisamente una de las cuestiones que planteamos dentro de la agenda mínima que se presentó al momento de hablar de democracia simulada, nada que aplaudir, planteamos que era necesario una estrategia nacional para garantizar la libertad de expresión. Esta estrategia va desde el reconocimiento de los archivos como un elemento clave para desarrollar la labor periodística, que los gobiernos hagan una gestión documental adecuada. Por otro lado, el tema de la publicidad oficial, que para nosotros es un determinante para hablar de libertad de prensa en México. Mientras las líneas editoriales sigan cooptadas por el dinero público, es muy difícil hablar de libertad. Y por otro lado, el tema de la impunidad. No podemos hablar de protección a periodistas mientras no haya un combate decidido a la impunidad de las agresiones contra la prensa. Hoy por hoy, las agresiones contra la prensa tienen una impunidad de 99.6%, y del total de las 1.986 agresiones que se documentaron por artículo 19 en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el 48% son perpetradas por agentes del Estado. Vaya. En ese sentido, mientras el Estado no reconozca que el mayor agresor son los funcionarios públicos, no va a haber un combate a la impunidad, porque no va a investigar sobre lo que tiene que investigar. Y vamos a continuar con una lista, con puntos suspensivos, cuando hablamos de asesinatos, de desapariciones o de agresiones contra la prensa. Hay muchos discursos a favor de la libertad de expresión y de garantías que se mantendrán en el próximo sexenio. Y hoy escucharemos algunos más. ¿Existen, desde tu punto de vista, propuestas concretas de los candidatos presidenciales sobre este tema? Desgraciadamente no hemos visto en el debate electoral alguna propuesta para combatir este problema público. Y si no se reconoce que la violencia contra la prensa es un problema de Estado, un problema que afecta directamente a la democracia, es imposible que los candidatos hablen de democracia. Necesitamos garantizar los valores democráticos, las libertades democráticas para hablar de democracia. Y en esa medida es que hoy tienen la oportunidad justo de decir qué van a hacer para garantizar la libertad de expresión y estas libertades, para que realmente los ciudadanos podamos participar libremente, nos podamos informar de información, nos podamos hacer de información veraz, claro. Porque actualmente es una travesía para la sociedad tener información. Y hay detrás de bambalinas toda una historia de agresiones, de intimidaciones, de amenazas para los periodistas que buscan informar a la sociedad. También demandas judiciales por la publicación de investigaciones periodísticas de gran calado. El tema de este año es, de acuerdo a la UNESCO, los frenos y contrapesos al poder, medios de comunicación, justicia y Estado de Derecho. ¿Qué nos podrías decir sobre esto? Efectivamente, por eso hablo de democracia, por eso hablo de que si cualquiera de los candidatos o la candidata quiere discutir la democracia, tiene que hablar de libertad de expresión, porque la libertad de expresión es justo la oportunidad de los ciudadanos, de la sociedad y de los medios de comunicación de figurar como un contrapeso que exija la rendición de cuentas.
En México no hemos visto nunca rendición de cuentas porque el Estado no está acostumbrado a responderle a los ciudadanos, porque el Estado está acostumbrado a pagar a los medios de comunicación para decir lo que él espera que la ciudadanía sepa. Y en esa medida es en la medida en la que los medios de comunicación son independientes, objetivos, plurales, son tan necesarios para una democracia, porque al final se convierten en este mecanismo de control de los gobiernos, de exigibilidad, y se convierten en la voz de la ciudadanía. Eso es precisamente a lo que se refiere este artículo, que creo que es importantísimo, porque si no entendemos que los medios de comunicación son necesarios para nuestras libertades, es difícil avanzar y reconocer que este problema tiene efectos o impactos mucho mayores en la vida de cada uno de nosotros. Muy bien, te agradecemos mucho, Ana Cristina Ruelas Serna, directora de la organización Artículo 19 para México y Centroamérica. Esta mañana mencionábamos sobre estas peticiones de la UNESCO y entre ellas es la evaluación de la libertad de expresión. Estaremos muy al pendiente para ver qué sucede con esta evaluación, en qué anda México a nivel mundial sobre este tema. Muchísimas gracias, Ana Cristina, que tengas excelente mañana. Muchas gracias a ustedes, Angélica, Manuel, un abrazo. Hasta pronto.